En la costa de Georgia, los últimos rayos del sol caían sobre la arena, mientras un equipo de decoradores aseguraba los lazos blancos a las carpas. Todo debía estar perfecto. Era la boda del año. Charles Randolph, empresario exitoso en el sector de la construcción, iba a casarse con Caroline James, presentadora de televisión local. El ambiente combinaba elegancia y control. La música suave de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire. El champán se servía sin pausa, y la sonrisa de Charles parecía imperturbable, como si cada detalle hubiese sido ensayado. Nadie imaginaba que esa tarde terminaría de forma muy distinta a la esperada. Charles siempre había sido un hombre de apariencias impecables. Sus trajes a medida, su hablar pausado, su habilidad para leer una sala y adaptarse a ella, todo formaba parte de su imagen. La boda no era solo un evento personal, sino un acto público de consolidación. Al casarse con Caroline, reforzaba su presencia mediática y su imagen de hombre renacido tras una pérdida trágica: la desaparición de su primera esposa, Danielle Randolph, declarada muerta 4 años atrás. La investigación se cerró sin hallazgos concluyentes, pero la comunidad aceptó la versión del marido devastado. Charles nunca habló públicamente de ello, pero supo usar el silencio como escudo. En una sala de control de la policía del condado, sin embargo, la jornada tomaba un giro inesperado. Un mensaje urgente proveniente de la policía de Albania acababa de llegar al correo cifrado del detective Ray Scott. En él se detallaba que una mujer sin documentación había aparecido en Tirana, asegurando no recordar su identidad. Lo inusual no era solo su estado mental, sino que, al tomar sus huellas digitales y enviarlas a bases internacionales, habían encontrado una coincidencia. Pertenecían a Danielle Randolph, oficialmente fallecida en Georgia. Scott se quedó helado. Había participado brevemente en el caso años atrás, cuando recién comenzaba su carrera. Recordaba la falta de pruebas, la presión para cerrar el expediente, y cómo todo quedó sepultado en el archivo de casos no resueltos. Sin embargo, esta coincidencia abría una grieta profunda en la versión oficial. Reenvió el informe a sus superiores y pidió autorización para actuar de inmediato. Las autoridades en Georgia no tardaron en responder. Orden de identificación confirmada. Instrucciones claras. Prioridad 1. Danielle había sido localizada, viva, pero en estado vulnerable. Aún no recordaba todos los detalles, pero había pronunciado un solo nombre con claridad: Charles. Bastó para que se movilizara un operativo. En cuestión de horas, un vehículo del departamento partió hacia la villa costera donde tenía lugar la boda. A bordo iban Scott y la mujer sin pasado, ahora confirmada como la esposa que todos creían muerta. No habría espectáculo más grande que un arresto en plena ceremonia. Pero para Charles Randolph, lo peor aún no había comenzado. Cuando el pastor, con voz solemne, pronunció las palabras tradicionales que anteceden al consentimiento matrimonial: «Si alguien se opone a esta unión, que hable ahora o calle para siempre». Un murmullo de expectativa recorrió a los invitados. Nadie esperaba interrupciones, pero entonces una voz femenina surgió desde el fondo, nítida, firme, rompiendo el ritmo de la ceremonia. El murmullo se transformó en confusión, y decenas de cabezas se giraron al unísono hacia la figura vestida de negro, que avanzaba lentamente por el pasillo central. La mujer caminaba con determinación, sin apartar la vista del altar. Detrás de ella, un hombre de porte oficial, identificado rápidamente por algunos como el detective Ray Scott, seguía sus pasos con gesto contenido. En el altar, Charles Randolph permaneció inmóvil, como si cada segundo se estirara más de lo que podía soportar. Su expresión se tensó al instante. Reconoció a la mujer antes de que nadie pudiera decir su nombre. Era Danielle, su esposa declarada muerta hacía 4 años. El impacto fue inmediato. La serenidad ensayada durante meses se evaporó en segundos. Caroline James, hasta ese momento símbolo de felicidad nupcial, giró la cabeza hacia Charles sin comprender. Su mirada buscaba respuestas, pero solo encontró confusión. Charles,
que hasta entonces había dominado cada situación pública con elegancia. Se quebró de forma abrupta, comenzó a gritar, a gesticular con desesperación, insistiendo en que todo era un error, una broma cruel, una impostura. Pero su voz se ahogaba entre los murmullos de los invitados y el sonido distante, casi irónico, del cuarteto que aún tocaba una melodía suave, como si el guión no hubiera cambiado. El detective Scott se acercó, mostró el documento del tribunal que autorizaba el arresto, y en cuestión de segundos, 2 agentes más que esperaban discretamente cerca del perímetro se sumaron al procedimiento. Charles fue esposado sin resistencia física, pero con una mezcla de incredulidad y desesperación que descompuso su rostro. Las cámaras de los teléfonos móviles capturaban cada detalle: el vestido blanco de Caroline, la cara inexpresiva de Daniel, los gestos convulsos del novio esposado. El evento, planeado para consagrar la imagen de un empresario respetado, se convirtió en una escena de justicia en vivo. Los invitados, paralizados, se mantenían en sus sitios sin saber si debían marcharse o presenciar hasta el final. Algunos grababan, otros murmuraban nombres y teorías, pero todos comprendían que estaban ante algo histórico. Caroline fue acompañada fuera del altar por una de sus amigas. No dijo palabra, nadie lo hizo. El silencio caía entre ráfagas de sorpresa y desorientación. Daniel, en cambio, no expresó emoción. Su presencia era una afirmación silenciosa, casi implacable. Su rostro no mostraba ni ira ni dolor, solo una calma difícil de interpretar. Cuando el detective pidió a todos desalojar la zona, su voz fue lo único firme entre el caos. En pocos minutos, los asistentes comenzaron a dispersarse. La boda no terminó. Fue interrumpida por la verdad. Y para Charles Randolph, la caída acababa de comenzar. Durante años, Charles Randolph fue considerado un ejemplo de éxito empresarial y social. Fundador de una de las compañías constructoras más influyentes de Georgia, su ascenso fue meticuloso y constante. Aparecía en conferencias del sector, colaboraba con campañas benéficas y figuraba en portadas de revistas locales como símbolo de liderazgo moderno. En público, era cordial y elocuente. En privado, reservado y metódico. Su vida parecía un modelo de estabilidad. Sin embargo, esa imagen ocultaba fisuras que pocos estaban en posición de observar de cerca. Danielle Randolph, enfermera titulada. Había sido su esposa desde los inicios de su carrera. Discreta y poco aficionada a los eventos sociales, prefería el anonimato al protagonismo. En los primeros años del matrimonio, apoyó a Charles en todo, desde las gestiones iniciales de la empresa hasta los compromisos familiares. No obstante, con el crecimiento del imperio empresarial, también comenzaron a cambiar las dinámicas dentro del hogar. Charles se volvió cada vez más distante, absorbido por su imagen pública. Evitaba conversaciones personales, se encerraba en su oficina hasta altas horas y reaccionaba con frialdad ante cualquier cuestionamiento. Danielle, observadora por naturaleza, notó inconsistencias que fueron acumulándose con el tiempo. Detectó documentos duplicados, facturas emitidas a empresas desconocidas y firmas que, aunque semejantes, no coincidían exactamente con las suyas. En un principio, pensó que eran errores administrativos. Pero la frecuencia de las anomalías y el comportamiento evasivo de Charles alimentaron sus sospechas. Empezó a archivar copias, a tomar notas, a buscar asesoramiento informal entre personas de confianza. Su intención no era confrontarlo, sino entender en qué estaba involucrado. A medida que reunía indicios, comprendía que el problema podía ser más grave de lo que imaginaba. Las irregularidades apuntaban no solo a maniobras fiscales, sino también a posibles fraudes vinculados con contratos públicos. Danielle se encontraba en una posición delicada. Como cónyuge, tenía acceso a documentación privilegiada. Como ciudadana, sentía la obligación de denunciar lo que sabía. Decidió que lo más prudente sería abandonar la casa y presentar sus pruebas a las autoridades. Charles percibió el cambio. No necesitaba evidencias formales para intuir que su esposa ya no era un elemento pasivo en su vida.
En su mente, Danielle dejó de ser un apoyo y pasó a representar una amenaza directa. Sabía que si ella hablaba, las consecuencias serían devastadoras. Pérdida del patrimonio, procesos judiciales, ruina pública. En ese contexto, el divorcio no era una opción viable. La posibilidad de un litigio suponía la exposición de documentos y registros que podían comprometerlo irremediablemente. El cálculo fue frío. Charles no actuó desde la rabia ni desde el impulso. Evaluó riesgos, trazó escenarios, consultó a sus asesores, sin revelar detalles comprometedores, y concluyó que debía neutralizar la amenaza de forma definitiva. No buscó improvisar. Su decisión fue planificada, ordenada, conforme a su estilo habitual. En su lógica, el silencio permanente de Danielle no era una tragedia, sino una solución inevitable. Eligió un lugar apartado y diseñó cada paso con precisión, convencido de que su inteligencia y control lo protegerían. Para él, lo esencial era evitar sospechas, y creía tener el talento para lograrlo. El plan tomó forma con rapidez. Charles Randolph seleccionó un destino con precisión calculada: el lago Hartwell, una zona apartada y poco transitada, ideal para pasar desapercibido. Rentó una cabaña mediante una agencia intermediaria, usando el nombre de un colaborador de confianza. Argumentó que necesitaban un fin de semana para reconectar, lejos del trabajo y de la ciudad. Danielle no sospechó nada en ese momento. Acostumbrada a la frialdad reciente de su marido, interpretó el gesto como un intento tardío de reconciliación. Aceptó la propuesta con cautela, sin saber que la decisión sellaba el siguiente capítulo de su vida. Charles lo había organizado todo. Compró vino caro, preparó una lista de reproducción con música suave y trajo consigo suéteres y mantas para las noches frías del bosque. En apariencia, era un viaje romántico, casi improvisado. Sin embargo, unas horas antes de su llegada, visitó el bosque detrás de la cabaña y eligió un claro cubierto de hojas secas. Con una pala plegable, cavó un hueco de tamaño preciso, procurando no dejar marcas visibles. Su mente estaba enfocada, sin temblores ni dudas. Para él no era un acto impulsivo, sino un cierre necesario, diseñado con la lógica de quien elimina un riesgo. Durante las primeras horas del fin de semana, se mostró relajado, casi afectuoso. Evitó temas sensibles. Habló del pasado con una nostalgia medida y cocinó con una amabilidad que Danielle no veía desde hacía tiempo. Ella, aunque aún desconfiada, quiso creer en la posibilidad de una tregua. El entorno contribuía a esa ilusión. El murmullo del agua, el silencio del bosque, la sensación de aislamiento que, en otras circunstancias, habría resultado reparadora. Charles, por su parte, observaba sus reacciones con atención contenida. Necesitaba que bajara la guardia. La noche avanzó con lentitud. Después de cenar, Danielle se acercó a la ventana, contemplando las sombras que proyectaban los árboles. Fue en ese momento, mientras su atención estaba centrada en el paisaje, que Charles decidió actuar. Lo hizo en silencio, sin palabras ni advertencias. Estaba convencido de que no habría errores. Su intención no era causar sufrimiento, sino borrar una amenaza. La investigación sugiere que Charles ejecutó un plan previamente diseñado y trasladó a Danielle hasta una zona apartada, intentando ocultar cualquier rastro del hecho. Cubrió la tierra con hojas y ramas, regresó a la cabaña, se aseó, limpió las superficies con esmero y dejó el lugar en orden. Volvió a Atlanta esa misma madrugada. No mostró alteraciones. Esperó una semana antes de reportar la desaparición. Afirmó que Danielle se había ido sin avisar, probablemente tras una discusión. La policía halló su coche, pero ningún otro rastro. Sin cuerpo ni testigos, el caso se cerró en pocos meses. Con la ayuda de un abogado, Charles obtuvo el certificado de defunción y tiempo después, cobró la póliza de seguro. Su entorno creyó en su versión. Nadie dudó. Para todos, era un viudo que comenzaba de nuevo. Para él, era simplemente un problema resuelto.
Danielle Randolph no murió. Contra toda lógica y sin comprensión médica completa, sobrevivió. Recobró la conciencia en la oscuridad, envuelta en una confusión absoluta. El golpe había afectado su memoria de forma severa. No sabía quién era ni dónde estaba. Se arrastró, guiada por el instinto más primitivo, hasta una zona cercana al agua, donde finalmente perdió el conocimiento. La encontró un pescador local que patrullaba la ribera al amanecer. La llevó a un centro de salud rural, donde fue ingresada como paciente anónima. No portaba documentos, y su estado físico y mental imposibilitaba una identificación inmediata. El parte médico hablaba de traumatismo cráneoencefálico, amnesia disociativa y estrés agudo. Tras varias semanas de tratamiento básico, fue derivada a un refugio para personas sin identidad confirmada. Allí recibió el nombre provisional de Mary. Aprendió lentamente a desenvolverse en un entorno nuevo, sin referencias personales ni emocionales. Durante 2 años vivió con rutina estricta y aislamiento emocional. Trabajaba en labores domésticas, dormía en una habitación compartida y evitaba preguntas. Su comportamiento era funcional, pero distante. Quienes la rodeaban asumieron que su pasado debía contener algo traumático. Nadie insistió. Mary no hablaba de recuerdos. Simplemente no los tenía. Con el tiempo, obtuvo un empleo en un pequeño motel de carretera, a cambio de alojamiento y una paga modesta. Cocinaba, limpiaba habitaciones y asistía en tareas menores. Vivía al margen, sin aspiraciones ni vínculos. Sin embargo, algunas noches experimentaba sueños fragmentados, imágenes que regresaban como flashes desordenados, árboles altos, una sensación de encierro, una voz masculina diciendo su nombre. Esos episodios le dejaban una inquietud persistente, aunque no podía interpretarlos. Todo parecía una niebla espesa sin salida. El punto de inflexión ocurrió de manera inesperada. Una noche cualquiera, el motel recibió un grupo de huéspedes relacionados con la organización de una boda en la región. Uno de ellos, un hombre corpulento, hablaba por teléfono en la recepción con voz firme y acento marcado. Mary, que pasaba cerca, se detuvo en seco. El tono, la cadencia, incluso ciertas palabras exactas, activaron algo en su interior. Fue como un disparo silencioso. El recuerdo no fue completo, pero sí lo suficientemente fuerte para despertar una sospecha profunda. Algo en ese sonido pertenecía a su vida anterior, y ese algo no encajaba con la historia que conocía de sí misma. Al día siguiente, pidió un día libre y se dirigió a la estación de policía más cercana. Contó que no sabía quién era, pero que necesitaba que verificaran sus huellas. Su relato fue recibido con escepticismo, aunque se procedió al protocolo habitual. Al comparar sus datos biométricos con bases internacionales, el resultado no dejó dudas. Las coincidencias eran totales. Mary no era Mary. Era Danielle Randolph. Mujer desaparecida y legalmente muerta en Georgia desde hacía 4 años. La verdad, largamente sepultada, comenzaba a emerger, y con ella, una historia que estaba lejos de haber terminado. Tras la verificación positiva de identidad, el caso fue remitido de inmediato al Departamento de Policía del Condado de Fulton. El oficial Ray Scott fue asignado como responsable principal de la investigación. Conocía los archivos antiguos. Recordaba vagamente el nombre de Danielle Randolph, el informe escueto sobre su desaparición y la rápida emisión del certificado de defunción. Al revisar el expediente completo, notó un patrón que había pasado desapercibido en su momento: la ausencia total de inconsistencias formales. Todo estaba en orden, sin irregularidades ni contradicciones. Pero esa pulcritud artificial fue lo que activó su desconfianza. Scott solicitó acceso a los registros originales del caso, incluidas las declaraciones iniciales de Charles Randolph, las búsquedas realizadas en su momento y la documentación utilizada para certificar la muerte de Danielle.
pronto observó vacíos importantes. No se había realizado una investigación forense exhaustiva, no se presentaron evidencias materiales del fallecimiento, y la declaración de desaparición se aceptó con inusual rapidez. La combinación de una denuncia emocional, una figura pública reconocida y la falta de pruebas concretas facilitó que el expediente se archivara antes de tiempo. Ahora, con Danielle viva, todo ese proceso debía reexaminarse desde cero. Gracias a los fragmentos de memoria que Danielle comenzó a recuperar con el acompañamiento de un psicólogo forense, fue posible delimitar un área geográfica aproximada donde podría haberse producido el intento de homicidio. Mencionó un lago, árboles densos, una cabaña de madera. Scott identificó el lago Hartwell como el más probable y organizó una visita de inspección. El lugar, años después, no mostraba signos visibles de alteración, pero una pequeña hondonada en el terreno boscoso llamó su atención. Con autorización judicial, se realizaron excavaciones controladas. Los hallazgos fueron reveladores. Se encontraron restos de tela enterrados a poca profundidad, algunos cabellos humanos y rastros de sangre absorbida en la tierra. El análisis de ADN confirmó que pertenecían a Danielle Randolph. Esto, unido a los informes médicos que explicaban sus lesiones antiguas, reforzaba la hipótesis de un intento de asesinato. A partir de ese punto, Scott comenzó a reconstruir una cronología detallada. Solicitó datos bancarios, movimientos de tarjetas, contratos de alquiler vinculados al área, y revisó nuevamente la póliza de seguro cobrada por Charles. Todo apuntaba hacia una planificación premeditada. Se había reservado una propiedad con identidad falsa, comprado herramientas específicas y gestionado el seguro meses antes de la desaparición. Además, el análisis de los estados financieros de la empresa reveló maniobras sospechosas que coincidían con los años previos al hecho. Las inconsistencias detectadas por Danielle tomaban ahora un valor probatorio. El móvil era claro: evitar su testimonio y proteger un entramado de fraude corporativo. Con todos estos elementos, Scott elaboró un informe completo y lo remitió a la Fiscalía del Distrito. En menos de 72 horas, se autorizó una orden de arresto. Se eligió el momento más público posible para evitar cualquier intento de huida o manipulación: el día de la boda. No había margen de error. La operación ya estaba en marcha. Tras su detención, Charles Randolph fue conducido a la comisaría del condado para ser interrogado. A pesar del despliegue público y la gravedad de la acusación, se mostró sereno. Desde el primer momento negó los hechos. Sostuvo que se trataba de una farsa orquestada, que la mujer que afirmaba ser su esposa estaba manipulada, o incluso que se trataba de una impostora. Declaró que había llorado la muerte de Danielle y que todo lo relacionado con su desaparición fue gestionado legalmente, sin intervención maliciosa de su parte. Recalcó su condición de ciudadano ejemplar y empresario respetado. Su discurso era coherente y cuidadosamente formulado, pero los investigadores no se dejaron influenciar. La investigación había reunido pruebas de peso. El informe forense PUSE confirmaba que los restos hallados en el bosque contenían ADN de Danielle, así como trazas de sangre compatibles con una herida traumática. La existencia de un contrato de alquiler de la cabaña firmado bajo una identidad falsa, vinculada a un empleado suyo, junto con las fechas coincidentes con la desaparición, reforzaban la hipótesis de premeditación. Los registros de su teléfono móvil indicaban su presencia en la zona en el momento estimado del crimen. Además, las inconsistencias financieras descubiertas en su empresa y la activación de la póliza de seguro meses antes completaban el perfil delictivo. Scott elaboró una línea de tiempo precisa. Según los elementos recabados, Charles había planificado el intento de asesinato con meses de antelación. Conocía los riesgos legales que implicaba un divorcio y había optado por una solución que le permitiera eliminar el testimonio de Danielle sin dejar evidencia directa. Pero su fallo fue crucial. No verificó si ella estaba realmente muerta. Dio por hecho que su plan había sido exitoso.
Esa presunción errónea permitió que la víctima sobreviviera y, años más tarde, regresara con una memoria reconstruida y datos suficientes para reabrir el caso. El testimonio de Daniel fue clave. Aunque su memoria no se había restaurado por completo, sus recuerdos fragmentarios coincidían con los hallazgos materiales. Describió elementos del entorno, objetos dentro de la cabaña, e incluso la sensación de haber sido observada antes del ataque. Su relato no mostraba dramatismo excesivo, pero sí una claridad emocional que impresionó a los fiscales. Lo que más resaltaba era su ausencia de odio. No buscaba venganza, sino reconocimiento de lo ocurrido y reparación judicial. Su sola presencia en la sala de interrogatorio desarmó la defensa inicial de Charles. El conjunto de pruebas superaba el umbral exigido para formular cargos formales. La Fiscalía presentó una acusación estructurada en 3 frentes: intento de homicidio, fraude al seguro y manipulación de pruebas. Los abogados de Charles propusieron una negociación, pero esta fue rechazada. El proceso debía avanzar en forma pública. El caso adquirió una dimensión simbólica: la caída de un hombre poderoso a causa de un error básico, haber subestimado la resistencia de quien deseaba borrar. Para Daniel, no se trataba de recuperar el pasado, sino de confirmar que la verdad, aunque tardía, aún tenía voz. El juicio contra Charles Randolph comenzó 6 meses después de su arresto. Durante ese tiempo, la Fiscalía consolidó un expediente extenso, sustentado por pruebas materiales, testimonios periciales y registros financieros. El tribunal designado para el caso era mixto, compuesto por un jurado popular y un juez federal. El interés público fue inmediato, aunque las autoridades limitaron la cobertura mediática directa para proteger a la víctima y evitar la distorsión del proceso. A pesar de su notoriedad pasada, Charles se presentó ante la corte como un acusado más. Sus abogados insistieron en su inocencia y en la supuesta confusión de identidad. Pero la estrategia defensiva comenzó a debilitarse desde las primeras audiencias. Daniel Randolph testificó en la primera semana. Su declaración, firme y detallada, reconstruyó con precisión lo que recordaba del viaje al lago Hartwell, la actitud evasiva de su esposo en los días previos y los momentos fragmentados del ataque. Aunque su relato no ofrecía una descripción completa del hecho, su consistencia con las pruebas forenses le otorgó veracidad ante el jurado. La defensa intentó desacreditarla, aludiendo a su historial de amnesia y a la supuesta posibilidad de sugestión inducida. Pero los peritos designados por el tribunal refutaron esa línea argumental. Los estudios neurológicos y psicológicos confirmaron que su recuperación parcial de la memoria era compatible con víctimas de trauma severo y no mostraba indicios de manipulación. El fiscal presentó pruebas clave en secuencia lógica. Primero, los documentos financieros que mostraban las irregularidades detectadas por Daniel antes de su desaparición. Luego, los registros de alquiler de la cabaña, las pruebas de ADN encontradas en el bosque y los movimientos bancarios previos al cobro de la póliza de seguro. A esto se sumaron testimonios de exempleados de la empresa de Charles, algunos de los cuales habían expresado dudas sobre su conducta en años anteriores, aunque nunca con la claridad suficiente para denunciarlo. La suma de indicios configuraba un perfil de culpabilidad cada vez más claro. La defensa se centró en 2 ejes: la falta de testigos directos del supuesto intento de asesinato y la imposibilidad de establecer un móvil pasional. Argumentaron que, si bien existían indicios circunstanciales, no se había probado de manera irrefutable la intención de matar. Sin embargo, el tribunal consideró que la conjunción de elementos, preparación del lugar, eliminación de rastros, desaparición de la víctima y posterior cobro del seguro, indicaban una premeditación incompatible con cualquier otra explicación lógica. El veredicto fue unánime. El jurado encontró a Charles Randolph culpable de los 3 cargos principales: tentativa de homicidio, fraude agravado y manipulación de pruebas. El juez, tras deliberación, dictó sentencia firme: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La resolución fue recibida con silencio. Charles no mostró reacción visible. Sus abogados no anunciaron apelación. Sabían que la solidez del caso impedía revertir el fallo. Daniel no habló con la prensa. Al salir del tribunal, evitó cámaras y declaraciones. No buscaba protagonismo ni reivindicación pública. Su presencia en el juicio había tenido un solo propósito: decir la verdad ante quienes debían escucharla. Con la sentencia, esa etapa había concluido. Tras el cierre del juicio, Daniel E. Randolph decidió no regresar a su antigua vida. El domicilio conyugal había sido intervenido durante la investigación y luego puesto a la venta por orden judicial. Sus antiguos vecinos, conocidos y compañeros de trabajo habían desaparecido de su entorno. Algunos se habían mudado, otros simplemente se distanciaron. La figura pública que fue su esposo eclipsaba cualquier intento de anonimato. Incluso en su ciudad natal, su nombre estaba inevitablemente ligado a un caso del que ya nadie hablaba en voz alta, pero que todos recordaban. Buscando una forma de reconstruirse fuera del marco del pasado, alquiló un apartamento en un barrio periférico. El edificio era modesto, de fachada sin pretensión, habitado por familias trabajadoras y personas que no hacían preguntas. La discreción era un valor implícito. Allí encontró un espacio que no le exigía explicaciones. No decoró el lugar con fotografías ni recuerdos. Mantenía las estancias limpias y funcionales, sin símbolos que la vincularan con su historia anterior. Para los vecinos, era simplemente una mujer reservada, cortés y puntual. Daniel encontró empleo en un centro de atención a víctimas de violencia doméstica. No hablaba de su propio caso, ni con sus compañeras ni con las personas que acudían en busca de ayuda. Su tarea consistía en orientar, escuchar y derivar. Mantenía una postura profesional, empática pero distante. No buscaba protagonismo ni reconocimiento. Su experiencia personal la dotaba de una sensibilidad particular, aunque ella evitaba referirse a sí misma como sobreviviente. Para quienes compartían el día a día con ella, era evidente que comprendía el silencio y el miedo más allá de lo verbalizado. No necesitaba contar su historia para ser útil. Una vez al mes, Daniel visitaba la comisaría donde trabajaba el oficial Ray Scott. No existía un protocolo formal que justificara esos encuentros, pero se había establecido entre ellos un entendimiento implícito. Hablaban en una sala pequeña, sin formalidad, sobre el avance de algunos casos o sobre la situación general del distrito. Sin embargo, era evidente que esas conversaciones eran también un modo de sostener una conexión con el único testigo directo del proceso en su totalidad. Scott no le ofrecía palabras de consuelo ni interrogatorios velados, solo presencia. Y eso, para Daniel, era suficiente. Con el paso de los meses, la rutina le devolvió una forma de estabilidad. No una paz plena, sino un equilibrio funcional. Había aprendido a caminar entre fragmentos de memoria, de identidad, de una vida que ya no le pertenecía, pero que tampoco podía borrar. Había momentos de duda, especialmente en noches solitarias, pero también instantes de claridad. En ellos comprendía que su existencia ya no estaba definida por lo que le ocurrió, sino por lo que eligió hacer después. Daniel no buscaba justicia simbólica ni compensación emocional. No quería volver a ser quien fue. Quería seguir viva, en sentido pleno. Y esa voluntad, silenciosa pero constante, la sostenía mucho más que cualquier sentencia judicial. No era un regreso. Era otra forma de empezar. La historia de Charles Randolph desapareció de los titulares en cuestión de semanas. Tras la sentencia, los medios centraron su atención en otros casos, otros rostros, otras narrativas más nuevas. Las menciones se diluyeron entre escándalos financieros y debates políticos. Los buscadores ya no sugerían su nombre, y sus perfiles empresariales fueron eliminados de los portales institucionales. Las empresas asociadas a él reestructuraron su imagen, borrando discretamente su vínculo con el fundador. No hubo biografías ni documentales.
Solo quedó un expediente cerrado, archivado bajo una referencia numérica en el sistema judicial estatal. Caso reabierto por identificación de víctima desaparecida, resuelto tras 4 años. Daniel Randolph no siguió el desarrollo de esas omisiones. No necesitaba confirmaciones externas para entender que lo que había vivido se estaba disolviendo en el anonimato. No era olvido, era desplazamiento. Y en cierto modo, eso le resultaba útil. La ausencia de atención le permitía construir un día a día silencioso, lejos del rol de víctima mediática o símbolo de superación. No buscaba reconocimiento. Necesitaba, sobre todo, que nadie la nombrara sin su consentimiento. Su rutina era sencilla. Despertaba temprano, preparaba té, salía a caminar por calles donde nadie conocía su pasado. En la mesa de la cocina había siempre un cuaderno abierto. No escribía un diario, ni reflexiones personales. Registraba escenas observadas, gestos ajenos, conversaciones entre desconocidos en cafeterías. No hablaba del crimen, ni de su historia. Se concentraba en la vida que pasaba frente a ella, como una forma de afirmarse en el presente. Algunos textos los archivaba en carpetas. Otros los rompía sin leerlos una segunda vez. No esperaba que nadie los leyera. En el centro de atención donde trabajaba, mantenía su papel con discreción. No figuraba en folletos ni participaba en charlas públicas. Pero quienes acudían al lugar con heridas abiertas encontraban en su manera de escuchar una forma rara de presencia. Alguien que no juzgaba, no interrumpía, no aconsejaba sin ser requerido. A veces, el solo hecho de que ella estuviera ahí, en silencio, bastaba para que otros pudieran hablar por primera vez. Daniel no se consideraba ejemplo de nada. Sabía que había sobrevivido, pero no creía que eso la hiciera fuerte por definición. Entendía que había una tendencia social a convertir el sufrimiento en narrativa inspiradora. Ella rechazaba esa idea. Lo que le ocurrió no era una lección. Era un hecho. Y como tal, debía ser recordado sin adornos ni moralejas. No le interesaba enseñar. Le interesaba no desaparecer. Al final, lo único que quedó fue la verdad. No la verdad completa, ni la que se publica, sino la esencial, que alguien intentó borrarla y no lo logró. Que todo puede hundirse, salvo lo que se niega a hundirse. En ese sentido, su historia no tenía final, sino una línea suspendida. Seguía viviendo. Sin ruido, sin público, sin sombras. Solo con la certeza de que hay cosas que no se entierran, por mucho que se intente. Entre ellas, la verdad. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.